Gracias por continuar con nosotros. Estas elecciones han sido muy reñidas, han sido muy emotivas desde mucho antes de que se realizara este proceso electoral y nosotros seguimos abordando este tema. Precisamente aquí en Estados Unidos ha sido muy convulso todo. Hemos visto desde meses anteriores al día 3 de noviembre a personas que han defendido a capa y espada al Partido Republicano, otros que han defendido a capa y espada al Partido Demócrata, es decir, a ambos candidatos con todo derecho. Hemos visto muestras muy efusivas, otras muestras que han sido bastante agresivas de ambas partes, señores, hay que reconocerlo. Cosas que siempre critico y que hago un llamado al respeto, a que si usted tiene una opinión, pues esa opinión sea respetada y escuchada y que no existan dilemas como los que hemos visto en los últimos meses. En esta ocasión le quiero dar la bienvenida al analista político Julio Schilling. Es siempre un inmenso placer conversar contigo. Julio, bienvenido. Saludos, Maite. Encantado de estar contigo en tu programa. Hoy sí nos escuchamos bien, qué maravilla, Hoy sí, Julio. Julio, yo hoy hablaba sí. de que tú eres un conocedor y un hombre muy respetuoso de la Constitución. Ahora, la Constitución permite que se hable, quiero preguntarte, de un presidente electo cuando todavía no ha sido certificado por los colegios electorales y todavía no ha sido certificado por el Congreso. Absolutamente no. Lo que estamos viendo es una página oscurísima, vergonzosa en la democracia estadounidense. No te puedo decir que esto no ha pasado antes, porque eso sería una falsedad. Y de nuevo, y esto lo digo para esos que piensan que ven cuando les conviene. En el modelo estadounidense, la perfección, pero nada humano es perfecto, y los Estados Unidos, podemos decir, ha sido el ensayo democrático más exitoso y el modelo democrático más perfecto, pero no es perfecto y hay diferentes ejemplos. La elección entre Nixon y Kennedy del año 60, donde hay tantos y tantas evidencias de que ganó Nixon, pero principalmente por votos en Chicago y en Texas, que fueron tal contado, votos de personas que no existen, que han muerto, y dio la elección a favor de Kennedy. En el siglo XIX hay más ejemplos aún más draconianos, pero en este caso, en el 2020, mira, y ciertas irregularidades aisladas, Maite, siempre ocurren. O sea, eso, el sistema de contar los votos en una democracia, pues realmente es siempre un riesgo. No es en vano que figuras tan repugnantes como Stalin dijeron que lo que importaba era quién contaba los votos. Y eso lo hemos visto a través de la historia, pero precisamente por eso es tan necesario mecanismos para preservar el voto. Pero en el 2020 hemos visto un patrón a través del país, pero más enfocado en 6 estados, un patrón de irregularidades irrefutable. O sea, irregularidades por ejemplo, en Wisconsin, que fueron emitidos más votos de personas que viven ahí, de varios problemas en el software de una empresa que se llama Dominion, que tanto en Michigan como en Georgia, y se sospecha que también en otros estados como Nevada, ha cometido fallos de traspasarle, por ejemplo, en el caso de Michigan, 6,000 votos, se lo quitó al presidente Trump y se lo dio al candidato Joe Biden. Y curiosamente, ese software, en el caso de Michigan, se usa en más de 47 condados, pero lo peor no es solo eso, lo peor es que ese software, o sea, Nancy Pelosi, el jefe de su cuerpo político, el ex jefe, porque ya no está trabajando con ella, es un cabildero para esa empresa. El esposo de Dianne Feinstein, que es una de las senadoras demócratas de más peso en el Senado, es uno de los mayores inversionistas en esa empresa. O sea, que esa empresa está ligada a personas de alta influencia dentro del Partido Demócrata. Si recordamos lo que pasó en Venezuela con la máquina Smartmatic, vemos cómo realmente no es tan difícil que un software haga este tipo de cosas. O sea que eso se está investigando. En Pensilvania ha sido
más de 600,000 votos que se han contado sin la presencia de un observador republicano. Es innumerable las alegaciones de fraude. Y se dice presunto fraude porque no se ha probado en corte, pero hay evidencia sólida. Un testigo, Maite, es evidencia. En Pensilvania sí, Julio. Hay más de testigos, hay más de 70 testigos que han firmado un juramento firmado que el incumplir eso es un acto criminal de perjurio. He perdido la conexión con tu audio. Julio, si producción me puede ayudar, te estoy viendo por mi monitor de aquí del piso. Yo sé que tú eres un hombre que ofrece su opinión, su análisis en varios medios de comunicación. Y quiero contarte esto. El día domingo, si mal no recuerdo, yo me escribí un post en mis redes sociales dejándole saber a las personas que es incorrecto, como ha ocurrido en varios medios de comunicación, llamar a Joe Biden como presidente electo, precisamente por esto, porque existe un proceso en el que se determina a través del conteo y la certificación de cada colegio electoral, y que después es el Congreso quien en esta ocasión, el 14 de diciembre, como corresponde este año, el primer lunes después del 12 de diciembre, el encargado de certificar y hacer una votación para elegir al presidente y al vicepresidente. Es decir, que todo esto tiene que estar sumamente analizado, pero cuando también existe dudas como las que tú estás comentando, existe algún tipo de opinión un poco encontrada, como la que ha manifestado el presidente Trump y toda su campaña. Veíamos ayer una conferencia de prensa de la campaña del presidente Trump, su vocera y varios abogados hablando de que no estaban de acuerdo con los resultados. Pues no se debe, es decir, es una cuestión de ética no hacerlo. Mucha gente me atacó y dije, no estoy ni defendiendo ni atacando ni a un candidato ni al otro, porque yo soy respetuosa de mi profesión y de la ética que corresponde. Pero ¿cuál es tu opinión? Tú que eres un hombre seguidor de los medios de comunicación, de todo lo que se transmite a través de la prensa. ¿El trabajo que ha realizado la prensa en todo este proceso te parece 100% correcto, Julio? No, para nada. Y estás completamente... ¿Me puedes escuchar ahora? ¿Hello? ¿Me puedes escuchar? Sí. Ah, perfecto. Sí, mira, te escucho. Estás acertada 100%, y cualquier persona que te diga lo contrario está en el mejor, si le damos el beneficio de la duda, desinformado colosalmente. En ninguna parte de la Constitución o de ningún instrumento legal o electoral le conceda a los medios la potestad de proclamar quién es el presidente electo. Eso, como tú bien señalas, es después de un proceso de certificación. Pero aparte, en estos momentos se están contando votos en algunos estados todavía. Esta elección está en disputa por irregularidades y por un presunto fraude olímpico. Entonces, esto es nada más y nada menos cuando hablan de si quieren ver un golpe de Estado en acción, lo están viendo. Esto precisamente es el intento de dar la cañona, para ponerlo en lenguaje bien crudo, de forzar los resultados e imponer un candidato que no ha ganado, que no es presidente electo en lo más mínimo. Es más, probablemente de lo que se le acusó a Michael Flynn de violar el Logan Act por hablar con oficiales extranjeros sin tener la capacitación, porque todavía no estaba la administración de Donald Trump en el poder. Joe Biden ya lo ha hecho. Joe Biden hablando con determinadas figuras extranjeras cuando no es el presidente electo, porque se está en disputa. Pero en cuanto a los medios, Maite, y esto es una de las cosas más peligrosas para el modelo democrático, porque una prensa libre es indispensable para el sistema democrático. Pero ¿cuál es el papel de la prensa? Bueno, la prensa tiene la obligación de opinar, tiene la obligación de reportar y tiene la obligación de investigar. Hemos estado viendo a través de estos últimos 4 años en la parte de opinar, pues un activismo muy grande, y eso es saludable, no hay ningún problema con eso. Pero el problema está en las otras dos, en el reportar, de reportar solo lo que le conviene a su candidato. Entonces, de pronto, la prensa está en un activismo político e ideológico
que realmente le hace un daño extraordinario. Tenemos tantos casos, por ejemplo, promovieron la noción de la colusión rusa, insultando la inteligencia a las personas, mezclando que si los rusos trataron o no de interferir en las elecciones con que si hubo colusión entre la administración de Donald Trump. No hubo ninguna colusión entre la administración, entre la campaña de Donald Trump y el gobierno de Donald Trump con Putin, absolutamente nada. Sin embargo, esa narrativa lo empujaron hasta el último momento. Los casos de la corrupción olímpica del cartel Biden, de la familia Biden, con el hijo, sobre todo Hunter, porque digo la familia porque están involucrados sus dos hermanos, la hermana, la hija y Hunter. La prensa tiene una obligación de investigar lo que es evidencia sólida, porque tenemos el testimonio de un testigo que era su socio de negocio, que no solo está exponiendo sobre los crímenes presuntos de Hunter, sino los sobornos que Joe Biden recibió. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la investigación? Bueno, por supuesto, no se investiga nada ni se reporta. La prensa hoy en día se ha convertido en activistas políticos e ideológicos. Y eso le hace un daño extraordinario a la democracia. Cuando añadimos entonces los gigantes tecnológicos que ejercen una fuerza tiránica, por ejemplo Google, que redirecciona el tráfico. Si tú pones, por ejemplo, la palabra Donald Trump, te va a salir por lo menos por las primeras 3 páginas todo noticias negativas. Si pones el nombre de Joe Biden, si pones el nombre de Hunter Biden, para llegar a todo lo que estaba ocurriendo, la realidad, tenía que buscarlo. Eso es un encubrimiento, eso es una complicidad. Los medios sociales, Twitter y Facebook, un activismo extraordinario, censurando a medios como el New York Post, por ejemplo, que tenía evidencia de, esto no son chismería, opiniones, esto es evidencia concreta, evidencia que califica para ser presentada en corte. Sin embargo, no lo reportan. Entonces, ¿de qué nos puede sorprender esta campaña de ignorar totalmente los resultados y la soberanía popular? El mismo día de las elecciones, Maite, el mismo día de las elecciones, Jen O'Malley, la jefa de campaña del señor Biden, en una entrevista con Axios, una plataforma de izquierda, dijo directamente que una vez que los medios lo proclamaran el ganador, ellos iban a formar un gobierno paralelo y que iban a ignorar al presidente Trump, que no iban a esperar a si él iba a aceptar la derrota. Y hemos visto esto en acción. Esto lo dijo el mismo día de las elecciones. Todo esto. Y de nuevo, la evidencia, cuando uno tiene un caso aislado, si estuviéramos hablando de un estado, de un condado, pues, es una irregularidad aislada. Pero cuando ya vemos un patrón de negarle a los republicanos que sean observadores en el conteo, cuando vemos una cantidad de muertos que han votado, cuando vemos los fenómenos de las computadoras, el software que ha quitado, nunca estos problemas ocurren para darle votos al candidato republicano, sino para traspasarlo. Cuando vemos el testimonio de testigos presenciales del fraude cometido cambiando la fecha de las boletas para precisamente para que sean contados. Todo esto, Maite, es un problema serio. Y si entendemos, y esto es un hecho innegable, en más de 352 condados de los Estados Unidos se suma, y esto de acuerdo al censo, hay más de 1.800.000 personas, o sea, votantes que aparecen como votantes inelegibles, o sea, compuesto de personas que ya no están elegibles para votar o porque se han muerto, Julio, porque están seniles, etcétera.
Y esto es totalmente inaceptable que esté sucediendo. Yo estoy leyendo, a la medida que estoy escuchándote, estoy leyendo algunos comentarios de personas y alguien que está reclamando, ¿dónde están las pruebas, señores? Esto no es, les reitero, una república bananera como la que estamos acostumbrados. Esto es la democracia más grande del mundo. Y si va a existir una declaración oficial en la que se va a determinar que existió alguna irregularidad, créanme que usted va a tener las pruebas, créanme que usted va a tener todo de manera concreta mostrado para dar a conocer si existió o no fraude. Julio, yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros. De permíteme, verdad permíteme sí. solamente para esos dudosos, mira, el tener un testigo es evidencia. Yo entiendo que muchas personas están desinformados acerca de lo que es evidencia o no. O sea, piensan que evidencia es tener que estar ahí viendo, más allá de que hay una cantidad de videos extraordinarios demostrando el fraude cometido, pero testigo es evidencia. Un reporte de incidente en Nevada, más de 2.800 reportes se han llenado. Eso es evidencia. O sea, la evidencia existe. De que un tribunal lo acepte o no, o dictamine a favor o en contra de la administración Trump, es otra cosa. Pero evidencia sí hay. Eso es indiscutible. Pues yo te agradezco inmensamente. Vamos a estar muy pendientes. Realmente vamos a estar muy pendientes de todo este proceso y que sea realmente lo más esclarecedor y lo más respetuoso con la democracia de este país, con la ciudadanía de este país. No aplaudimos en lo absoluto las calumnias, pero tampoco aplaudimos si hubo una irregularidad, si hubo algo confuso que puede perjudicar, no a mí que estoy en casa, no a las personas que nos están viendo, a la democracia de la nación con el sistema democrático más grande y que ha sido ejemplo para el mundo entero. Perfecto, ningún sistema, pero este es ejemplo para muchas naciones en el mundo, grandes naciones. Julio, siempre es un gusto conversar contigo, de verdad, te agradezco muchísimo. Julio es, además de analista político, también el creador, el fundador de Patria de Martí. En patriademartí.com usted puede ver una serie de videos que él de manera muy constante comparte a través de sus redes, de sus plataformas, y puede estar informado de una persona que tiene una coherencia con lo que